Hoy tenemos la visita, la participación del ingeniero Marco Singuri. El ingeniero Marco Singuri egresó en la Universidad Autónoma Tomás Frías, maestría en Educación Superior, Universidad Autónoma Tomás Frías, presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, Potosí 2016-2018, vicepresidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia 2018-2020. Es un gusto tenerlo entre nosotros, ingeniero Marco Singuri, con el tema ahora de aplicación de hormigón preesforzado en el túnel a desnivel del Aeropuerto Internacional de la ciudad de Potosí, Bolivia. Ingeniero Marco, es un gusto tenerlo con nosotros y poder compartir y escucharlo en este apasionante tema que son las estructuras. Buen día. Muchas gracias. Muy buenos días, ingeniero Roberto Carlos Pacheco. Un saludo especial al presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Santa Cruz, el ingeniero Alfredo Sencebe, a todo el equipo que promueve este importante congreso en el área de ingeniería estructural, a los expositores nacionales y, por supuesto, internacionales que resaltan este evento académico, a todos ustedes, jóvenes y profesionales, colegas, amigos. Para mí un honor dirigirme a ustedes y compartir una pequeña experiencia y espero podamos coadyuvar en el compartir el conocimiento con ustedes. Y presto para iniciar cuando ustedes me lo digan. Gracias, querido ingeniero Marco. Puede empezar y mostrarnos su exposición. Gracias. Muchas gracias. Bueno, he denominado a la presentación de hoy aplicación del hormigón preesforzado en el túnel Aeropuerto Ciudad de Potosí, en el sentido de que vamos a concentrarnos en mostrarles algunos resultados del proceso de aplicación en un túnel a desnivel en el aeropuerto que se está ejecutando en la actualidad acá en la ciudad de Potosí, al sur de Bolivia. Existen muchos otros trabajos técnicos y especialidades. Yo me voy a remitir a hacer una descripción general de algunos de esos trabajos necesarios y, por supuesto, luego me voy a concentrar en el hormigón preesforzado y su aplicación. Mencionarles que el proyecto del Aeropuerto Internacional de Potosí ha tenido el trabajo inicial de 3 empresas que han logrado una asociación, ¿no? 3 empresas internacionales, CCT Aeropuertos denominados, en los cuales están la empresa CEMSA, CIPLA y Techo Air SRL, empresas españolas en su mayoría. En ese sentido, ellos han hecho un estudio del diseño del proyecto. En eso se han verificado y estudiado varias alternativas de ubicación de este aeropuerto, ¿no? Acá puedo mostrar un cuadro. Voy a habilitar un puntero. Acá. Podemos observar acá la ubicación de las diferentes alternativas estudiadas, ¿no? A 7, 30, 40, 60, 68 kilómetros desde la ciudad de Potosí. Se han hecho diferentes valoraciones para verificar cuál es la alternativa más favorable. Y se ha hecho un análisis multivariable precisamente, del cual se han hecho las valoraciones técnico-operativas, las evaluaciones sociales, la evaluación de costos y la inversión. De todas ellas, la que tiene mayor ponderación en este análisis multivariable es la de Capitán Rojas, que está aproximadamente a unos 10 kilómetros de la ciudad de Potosí, con un 67.41%. En ella ya se ve como principal dificultad los obstáculos topográficos, como lo menciona acá, que es la que habría que reducir para mejorar esta ponderación. El diseño constituye fundamentalmente la ampliación y mejora de la pista actual. Existe una pista de 2.8 kilómetros, el proyecto considera 4 kilómetros, un ancho útil de 45 metros, márgenes de 7,5 metros a cada lado, ¿no? Logrando una franja de pista de 4.5
kilómetros por 0,15 kilómetros o 150 metros de ancho, que acá podemos especificar. Acá tenemos algunos parámetros y datos de la configuración geométrica de la pista. Esta es una vista en la cual puedo mostrar la pista existente que está funcionando intermitentemente por el proceso mismo de construcción y, bueno, la necesidad de transporte hace que en determinados periodos se habilite con ciertos procesos de seguridad, ¿no? Y esta es la pista proyectada, el proceso, o la pista en construcción. Acá existe una importante presencia de unas colinas o cerros que se están reduciendo en magnitud. Uno de los ítems fuertes precisamente es el movimiento de tierras. Hemos podido participar en el desarrollo, si vale el término, de estudios complementarios. Esto debido a que el proyecto necesita ser validado por diferentes instancias, como son la Administradora Boliviana de Carreteras. ¿Por qué carreteras? Porque precisamente el aeropuerto pasa que está por encima de una de las vías de comunicación entre dos departamentos, que es Chuquisaca y Potosí. Y ha tenido que ser validado por ellos. Por otro lado, también han sido necesarios complementar algunas de las ¿qué les digo? Sugerencias que ha dado la ABC y otras instituciones para considerar y dar viabilidad a la ejecución del proyecto, ¿no? Se han evaluado se ha mejorado el tema de señalización, especificaciones técnicas, geotecnia, geología, pavimento, estructuras, que es lo que vamos a un poquito hablar más ahora, hidrología hidráulica, ¿no? Han participado diferentes especialistas en este proceso y en este trabajo. Acá podemos visualizar una vista general, ya con mayores elementos, en los cuales se puede evidenciar, por ejemplo, las zonas de corte, ¿no? Importantes, que están acá de rojo, y las zonas de lo propio corte al inicio de la pista. Tenemos, si observamos acá, esta es la carretera Potosí-Chuquisaca, Potosí-Sucre, y esta es la franja de aterrizaje del aeropuerto. Entonces ahí tenemos un paso de 2 hasta 3 vías. 3 porque tenemos la pista, la carretera y por otro lado la línea férrea, ¿no? Esa línea férrea que ha sido modificada en una primera instancia, esta tenía un circuito de este tipo. Por acá existía el paso, ¿no? Entonces ahora existe otra modificación también para no tener un doble paso a desnivel, entonces se han juntado los dos ejes, el de la carretera y el de la vía férrea. Este es el inicio, ¿no? En el cual podemos evidenciar fundamentalmente la desviación respecto al proyecto existente o a la pista existente en funcionamiento actualmente. Tenemos una vista más ampliada, la cual podemos ver. Esta es la zona en la cual tenemos el paso a desnivel, un túnel de hormigón armado y hormigón preesforzado ahora, que va a permitir precisamente salvar el flujo vehicular, el férreo y por supuesto el de las aeronaves. Acá tenemos una vista del diseño geométrico inicial que ha tenido que ser modificado por algunas condiciones que la Administradora Boliviana de Carreteras ha solicitado. Esta es la vista ya aprobada, ¿no? En la cual se ha definido prácticamente el vano, que para los ingenieros estructurales nos interesa, ¿no? Mientras mayor sea el vano, será mayor las solicitaciones, etcétera, ¿no? Y también el costo. En ese sentido, nos hemos ido apoyando conjuntamente los especialistas que han participado en el proyecto en la determinación de los anchos de circulación vehicular, de acuerdo a la normativa y las guías que existen del ABC, los anchos de circulación peatonal lo propio, verificar los pasos de salida auxiliar. Para ello hemos verificado, precisamente estos son algunos datos del Manual Técnico de Diseño Geométrico de Carreteras. Nos menciona unos gálibos verticales de 5 metros o mayores que se están cumpliendo.
anchos de carriles de 3,50 a 4 se están cumpliendo, los bermas de 0,50 se están cumpliendo, aceras laterales de 0,75 a 0,85 que también se están cumpliendo y las pendientes transversales del 2% de la carretera. Mencionar también una de las sugerencias y observaciones iniciales databan de la necesidad de incorporar dentro del flujo del vehicular una de estacionamiento en el tramo del túnel. Y por supuesto, precautelando la seguridad de los que van a utilizar el túnel, se ha verificado que en nuestra categoría de túnel por la longitud está en la categoría C, ¿no? Entonces, estamos con una longitud alrededor de los 300 metros de túnel, entonces no es necesario la incorporación de un estacionamiento, un parqueo a medio túnel. Acá podemos evidenciar algunos estudios de suelos que han sido necesarios para el trabajo específico del diseño del túnel. Esta es la vía carretera, la vía férrea. Se han hecho los estudios al lado del margen izquierdo porque el margen derecho tiene mejores condiciones existentes. Y podría decirse, pero ¿por qué se ha hecho estos otros 3 puntos? Precisamente para ver. En esta zona existe presencia de bastante humedad, ¿no? Entonces, se han hecho también investigación de geología y geofísica, sondeos eléctricos que nos han permitido verificar esos niveles de agua para ver en qué medida pueden afectar a las fundaciones y a la infraestructura del túnel. Acá tenemos algunos ensayos del terraplén, de los ensayos de caracterización geotécnica del suelo, ensayos triaxiales, que nos muestran que se está desarrollando la pista. Nos interesa conocer la pista que se está ejecutando del aeropuerto, porque esta va a estar por encima de nuestro túnel, ¿no? Lo propio, se han hecho estudios de los bancos de agregados para complementar los trabajos y estudios. Acá ensayos de caracterización geotécnica, lo propio del subsuelo. Acá la importante capacidad portante. Quizás a diferencia de otros sectores, como son el Valle y el oriente de Bolivia, Potosí, Oruro, La Paz, el occidente, tiene en su mayoría propiedades geotécnicas de suelos con buenas características resistentes. Y eso lo evidencia, por ejemplo, acá el ensayo de penetración estándar, con un número de golpes por encima de los 50, ¿no? Entonces, se han ido buscando zonas más desfavorables y tenemos esa importante propiedad. También, quizás aprovechando esta imagen, acá se nota en la parte superior derecha, este era un cerro que por las características de obstrucción, de visibilidad en el aterrizaje y despegue, se está cortando, se está evitando ese nivel. Y este material precisamente también está sirviendo de material o suelo de la capa base y subbase de la pista, y lo propio, el material pétreo, se está procediendo a chancar y procesarlo para ser agregado también, ¿no? Bueno, acá ustedes saben que en base al número de golpes, acá por ejemplo 45 golpes, tenemos un esfuerzo admisible del orden de 5. Conocen también ustedes que existen unas ecuaciones que nos dicen que el número de golpes entre 10 también es una estimación del esfuerzo admisible, ¿no? Entonces, nos muestra una importante capacidad resistente del suelo. También ha sido importante para evaluar el túnel, verificar la carga que está por encima. Entonces he hecho una verificación y un ensayo de densidades del suelo que va a ser parte del terraplén de la pista para considerarla como carga, ¿no? Acá lo propio, las propiedades resistentes, para verificar la magnitud de esfuerzos desde la aeronave al suelo y del suelo a la pista, ¿no? Perdón, al túnel. Se ha hecho también el ensayo de corte directo para la caracterización. Acá nos muestra un ángulo de fricción interna de 34. También es un indicador de importantes propiedades resistentes del subsuelo.
acá la caracterización geológica de la zona adyacente o del eje adyacente al túnel, ¿no? Entonces, lo cual nos muestra igual que al nivel, en el subsuelo, tenemos también suelos favorables. Acá existe una caracterización del especialista que nos muestra depósitos del cuaternario, lo cual nos muestra también un grado ya de importante capacidad resistente. Adicionalmente, se han hecho, o de manera paralela, el estudio de tráfico. Se han instalado cámaras de conteo durante todo el estudio y en la actualidad también siguen funcionando estos para verificar y proyectar fundamentalmente el flujo vehicular. También acá tenemos algunas de las planillas que son muy usuales para el conteo. Después de verificar, por supuesto, en cámaras, se hace la verificación y la proyección. Y tenemos ahí resultados a la fecha. De acuerdo al manual de capacidad de carreteras, estamos con un nivel de servicio B, lo cual permite usar una doble vía. Y de acá a unos 20 años lo propio. Ya un cierto grado de inestabilidad, pero dentro de la etapa de servicio nos permite no modificar el número de vías de tráfico por debajo del túnel. Esta es ya la configuración estructural del túnel. Les decía, por esta zona va a circular el tráfico vehicular. Es una de las rutas principales de Bolivia, que une las ciudades de Potosí y la ciudad de Chuquisaca, ¿no? Tenemos al lado izquierdo el tráfico de la ferrovía y tenemos por encima la losa que va a soportar el relleno por el cual va a circular las aeronaves o la pista del aeropuerto. Entonces, estos son algunos elementos que se han utilizado durante la modelación, elementos tenemos lo propio, elementos sólidos, extremos izquierdo y derecho son necesarios porque en esta zona precisamente se van a aplicar el presforzado, el posttensado. Y la zona central, la que está con una coloración un tanto más clarita, es una dos direcciones. ¿Ya? Es una losa en dos direcciones para reducir el peso fundamentalmente de la losa. El proyecto inicial correspondía a una losa llena, es decir, losa de hormigón armado. Estamos muy acostumbrados y también los evaluadores a que tengamos túneles en roca, ¿no? Una carretera para perforarla, tener unas buenas características de suelo, etcétera, ¿no? Por eso ha sido necesario hacer una segunda, una tercera verificación estructural de estos elementos y de esta propuesta. En el caso del análisis y diseño en base a elementos preesforzados, en este caso posttensado, el diseño se realiza basados en esfuerzos admisibles. La verificación estructural se hace en estados límites, sin embargo, la fundamentación y por la misma concepción y comportamiento estructural, desarrollamos el diseño en esfuerzos admisibles. Los esfuerzos admisibles que se caracterizan por definir precisamente un coeficiente que reduce a la capacidad o la resistencia nominal de los materiales, en este caso el hormigón y el acero, los cuales y tienen que ser superiores a las solicitaciones de las cargas sin mayorar, es decir, cargas determinísticas. Por supuesto, también se ha hecho, de acuerdo a la ASTO el RFD, la verificación en estados límites, la cual incorpora factores de modificación de carga, factores de carga, y por supuesto las cargas correspondientes según las combinaciones que define esta norma. Tenemos también la capacidad resistente en función del factor de resistencia para diseño por factores de carga y resistencia. Entonces, se han hecho las dos evaluaciones y el tipo de sistema estructural y la verificación en un estado límite o un estado límite de falla, con las correspondientes consideraciones de combinaciones de carga. Esto para fundamentalmente los jóvenes que nos acompañan en esta oportunidad. ¿Qué es el preesforzado?
El preesforzado es crear de manera artificial, ¿no? En una estructura, en un elemento estructural, esfuerzos, ¿no? Esfuerzos previos a la aplicación de cargas externas. Estas cargas o esfuerzos o tensiones van a ser permanentes, es decir, que van a estar durante la vida del servicio. Y estas tensiones permanentes son opuestas a las cargas de servicio. Esa es la definición del hormigón preesforzado. De manera que las tensiones o esfuerzos estén dentro de los esfuerzos admisibles. Aquí nos especifica un poco algunas diferencias con algunos elementos. Una sección que fácilmente, si no tenemos esfuerzo adicional, vamos a tener una falla inmediata en la zona traccionada. El acero de refuerzo, el acero corrugado, asume las tensiones o las fuerzas de tracción. La sección, sin fisurar, por ello es que podemos aplicar la teoría de resistencia de materiales, esfuerzos admisibles y el comportamiento elástico en hormigón preesforzado. No tenemos el hormigón fisurado. Existen también técnicas de hormigón parcialmente preesforzados que son también una forma de optimización en los diseños. En este caso en particular se ha aplicado el hormigón totalmente preesforzado, como especifica este esquema. Preesforzar significa estabilizar, administrar, como lo mencionamos en la definición, dos fuerzas, que en este caso son de compresión horizontales, que están estabilizando a la carga, que son en este caso los libros en este esquema, y en ese proceso de estabilización estamos logrando un estado tensional que permite que podamos soportar no solo incluso este peso de los libros, sino podríamos poner otras cargas adicionales sobre ella. Estos son dos ejemplos que los puse en el sentido de que la técnica del hormigón preesforzado no es una técnica nueva. Es una técnica bastante antigua, han sido y son aplicados en turriles, en las bicicletas, lo cual como técnica en el área de la ingeniería civil o la ingeniería estructural no es nueva, pero sí es relativamente nueva en el sentido de la aplicación en el área de ingeniería estructural, debido a que no existían los materiales adecuados para la ejecución de este tipo de sistemas. Necesitamos hormigones y aceros con capacidades resistentes importantes para evitar la pérdida de preesfuerzo precisamente, ¿no? Vamos a ir hablando un poquito más adelante de ello, no en profundidad por el tiempo, pero sí los conceptos. Este es un caso para un poco ilustrar el concepto del preesforzado. Si tenemos ese grupo de libros o grupo de bloques, si intentamos levantarlos, podría producir un sistema de momento flector, podríamos decir, con esfuerzos en la parte inferior de tracción y en la parte superior de compresión, como podemos ver en este esquema. La parte inferior traccionada y la parte superior comprimida, ¿no? Entonces, si, como en el caso del hormigón, su capacidad resistente a tracción es muy reducida, entonces vamos a tener una falla inmediata. Si a eso le sumamos el preesfuerzo, un sistema, como lo dice la definición, de forma artificial, incorporamos presión, ¿no? en los extremos, estabilizamos y logramos un sistema tensional similar a este, ¿no? De manera que superponiendo los efectos, ese proceso de superposición lo podemos hacer estar dentro del rango elástico. Tenemos estos sistemas de tensiones que son muy favorables, como podrán ver, la parte superior comprimida en diferentes condiciones, la parte inferior puede estar comprimida o puede tener tensión nula o algo de tracción. Si esa tracción es menor a la admisible del hormigón, entonces tenemos un hormigón post-tensado totalmente preesforzado, es decir, no existiría fisuración. Ese es el sistema que se ha aplicado en esta propuesta. Entonces acá mostrar las ventajas que tiene
el presforzado. El hormigón tiene una importante característica de soportar solicitaciones en compresión. Y eso es lo que estamos aprovechando en esta técnica. Precisamente, al definir las propiedades de los materiales, es muy importante definir los esfuerzos admisibles, los esfuerzos a los cuales va a llegar el hormigón. Vean que si tenemos una característica del orden de 350 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, en la etapa de servicio, es tiempo infinito, es decir, cuando ya han ocurrido bastante tiempo de la vida de servicio, ha ocurrido el flujo plástico del hormigón, la contracción, podemos aceptar un esfuerzo a compresión de 157, menos del 50% de lo que resiste. En realidad, ahí, en estos factores 0,45 y 0,6, está la seguridad estructural en el diseño. Lo propio, en el caso del acero, de acuerdo a la AASHTO, nos define estos esfuerzos admisibles para su aplicación en hormigón presforzado. En el momento del tesado del gato, en el momento de transferencia de preesfuerzos y en el momento o etapa de servicio, en funciones de las propiedades del acero. Mencionar acá, por ejemplo, el esfuerzo de fluencia. El esfuerzo de fluencia está en el orden, ¿no? En el orden de, 16.000, ¿no? 16.000 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Si tenemos un acero grado 60, que aplicamos normalmente, o grado 75 en hormigón armado, tenemos esfuerzos del orden o esfuerzos de fluencia o tensiones de fluencia de 4.200, ¿no? A 5.000. Estamos hablando de 3 a 4 veces mucho más resistentes el acero que se aplica en presforzado. No, perdón, acá creo que nos salimos de la presentación. No, va bien, ingeniero Marcos, se ve la presentación. Sí. Gracias. Acá podemos observar dos elementos. La barra de acero, que la vamos a tesar, ¿no? Y la sección de hormigón, ¿no? Entonces, para un poco ejemplificar la importancia de la calidad de los materiales. En este momento, en ese instante, no existen tensión alguna en la barra de acero, ¿no? Y la empezamos a tesar, ¿no? La vamos a tesar y vamos a tener un incremento de longitud si tenemos la curva esfuerzo de formación de nuestra barra. Entonces vamos a lograr una tensión. Esa tensión no debe superar el esfuerzo admisible en el gato, es decir, 0,9 esfuerzos de fluencia. Lo que se hace es luego se ancla, ¿no? Se llega a anclar los dos extremos y se transfiere el preesfuerzo al elemento. Inmediatamente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Una deformación elástica. Una deformación elástica porque se está aplicando una carga al hormigón, ¿no? Entonces va a haber una reducción en los torones, en los tendones, lo cual va a hacer que exista una reducción en el preesfuerzo. Si habíamos empezado con un preesfuerzo inicial J, preesfuerzo en el gato hidráulico, vamos a tener el preesfuerzo en el instante de transferencia reducido. Va a existir una pérdida de preesfuerzo. Esas pérdidas de preesfuerzo son por acortamiento elástico, por fricción interna y también existe pérdidas por acuñamiento de anclaje. Los anclajes se llegan a incrustar en el elemento de hormigón. Si el hormigón es de mala calidad o de mala o baja resistencia en todo caso, ese acuñamiento de anclaje va a ser mayor. Por lo tanto, la pérdida va a ser mayor. Si nos ponemos y nos imaginamos, estamos pisando en un suelo compactado, pisamos, no vamos a dejar casi huella. Pero si ese suelo es suelto y lo pisamos, entonces vamos a dejar una importante huella. En este caso es más o menos, tenemos la placa de anclaje,
Si el hormigón no es de propiedades adecuadas, ese acuñamiento o esa huella va a ser importante. La pérdida de esfuerzo va a ser también importante. Por eso, una de las razones por las cuales es importante la resistencia del hormigón. Ocurre el tiempo, el hormigón sufre otro tipo de deformaciones plásticas, como son el flujo, plástico precisamente, y la contracción, debido a la carga permanente. Recuerden que el esfuerzo, a pesar de que le estamos incorporando de manera artificial, estas van a acompañar la vida de la estructura. Y estos efectos, más la relajación del acero sería una especie de lo inverso al flujo plástico del hormigón, es decir, una especie de estiramiento del acero. Entonces va a existir otro nivel de pérdidas, de preesfuerzo, ¿no? Esas se van a acumular. Si a eso retornamos, en el caso del acero, a la condición inicial, que más o menos especifica estas líneas segmentadas que estoy mostrando acá, estamos llegando a un estado en el cual no existe preesfuerzo, ¿no? Entonces vamos a lograr tener un preesforzado que sea favorable a la estructura si tenemos hormigones de importante calidad y aceros también de importante resistencia y deformación. Tenemos un texto que también un libro de nuestra autoría, que lo voy a facilitar a los organizadores, en los cuales muestro, por ejemplo, un análisis de la necesidad y la importancia de la calidad de los materiales. Hacemos este ensayo que les estoy mostrando gráficamente con números, y hablando de pérdidas de preesfuerzo, si utilizamos un acero grado 270 y un hormigón H35, podemos tener en el orden de pérdidas instantáneas, el orden del 10 al 15%. Si utilizamos un acero grado 60 y el mismo hormigón, solo viendo el caso del acero, tenemos unas pérdidas de preesfuerzo del orden del 75%. Por eso no es recomendable o no es posible, más que recomendable, aplicar la técnica del hormigón preesforzado con materiales inadecuados. Acá, por ejemplo, este es un gráfico a escala en la cual podemos ver un acero grado 60, utilizado en estructuras de hormigón armado, comparado con el grado 270 aplicado y recomendado para este caso de estudio, una diferencia sustancial en la capacidad resistente que es necesario, como les mencioné. Son las cargas que se han utilizado para el caso del túnel: la carpeta de rodadura, la carga vehicular sobre la estructura, la carga de fuerza de frenado, la posible colisión de un vehículo al interior del túnel, el empuje hidrostático, carga vertical del relleno sobre la superestructura, es decir, sobre el túnel, la carga sobre la fundación en el ferrocarril, la carga sobre la fundación en la carretera, las presiones verticales en las fundaciones, tras dos, es decir, detrás del muro, los empujes horizontales y superior e inferior, es decir, el empuje en el túnel y también las presiones por encima del túnel, ¿no? El incremento por efecto dinámico y la aeronave, el Boeing 474, ha sido luego modificado al Airbus 330. Esta es la aeronave de diseño. Ha sido importante definir la carga por eje, la carga vehicular, en este caso una carga móvil, ¿no? La cual va a circular sobre la pista, sobre un relleno, y acá tendríamos la estructura esquematizada. Este ya es el modelo del túnel con el flujo de la aeronave y la línea de tráfico. Este es el avión que les decía, que es uno de los aviones que se utiliza con bastante o de manera, que les digo, actual. Son aviones con mayor eficiencia que el 747, con la misma capacidad de pasajeros, con un peso en el orden de 230 toneladas. Estas son las combinaciones básicas de carga que se han considerado. El peso propio,
es decir, la estructura, el hormigón y su peso más el preesfuerzo, es el estado inicial. En este caso es muy importante controlar las tensiones en la fibra superior, en los vanos libres, esfuerzos en tracción en los apoyos, en la fibra inferior. Luego tenemos el estado 2 básico, que es el peso propio, más la carga adicional. Dentro de la carga adicional estará el relleno, estará el paquete estructural de la pista de aterrizaje, el pavimento, ¿no? Y el preesfuerzo. Luego tenemos a la misma combinación de cargas, adicionalmente el efecto de la aeronave, ¿no? Que sería la carga viva. Luego producen las pérdidas de preesfuerzo y tenemos el preesfuerzo efectivo. Es más o menos el resumen de los estados de carga que se han ido aplicando. Y esto es lo importante. Mostramos acá en el estado preesfuerzo más peso propio, es decir, no está el relleno aún, está pesado y está el peso propio actuando, y las pérdidas instantáneas. Vemos y verificamos que las tensiones, como lo vimos en la parte de fundamentación teórica, una fundamentación bien cortita, las tensiones, vean, están totalmente comprimidas en nuestra sección. Todos los puntos, estamos viendo acá la sección más crítica. La sección de los apoyos, por ejemplo, están mucho más comprimidas. Este es otro estado, ya este es el estado de servicio, cuando ocurren todas las pérdidas. De igual forma, estamos dentro de los rangos de esfuerzos admisibles. Compresión arriba, tracción acá, pero dentro de los esfuerzos admisibles. Acá podemos ver los dos estados de carga. En el primer caso, como podrán ver, rige en mayor proporción en la deformada el preesforzado. Logra unas contraflechas en ambos vanos. Las mismas que cuando vienen las otras cargas, como la carga adicional, la carga ave, entonces estas se invierten. Ese es el efecto que tiene el preesforzado. Es decir, proporcionar no solo tensiones o esfuerzos opuestos al de las cargas, sino también deformaciones opuestas a la carga de servicio. Y eso se nota acá, ¿no? Que también están dentro de los rangos de esfuerzos admisibles que define la AASHTO. La AASHTO nos dice que el rango de esfuerzos o de deflexión admisible es la luz sobre 1000 para el efecto de la carga viva. Y se está cumpliendo esa condición de servicio. Esto se ha logrado gracias a la incorporación de un tendón en la losa o en la superestructura que permite soportar el relleno y la aeronave. Esto también se ha modelado. Se puede hacer la valoración y el análisis numérico, que también se lo ha hecho. Sin embargo, con una modelación es mucho más sencillo mostrar a otros especialistas del área de la ingeniería las tensiones, ¿no? Y normalmente en el área de ingeniería tenemos normalmente ingenieros civiles, pero ya muchos hacen otras diferentes especialidades, ¿no? En el caso del ABC, que son los que requerían mayor información, especialistas en el área de vías, ¿no? En este caso van a entendernos el concepto de tensiones y esfuerzos, pero ya el proceso mismo del cálculo y diseño quizás no a profundidad, pero ya cuando los mostramos en modelos, mucho más sencillo justificar y mostrar el comportamiento estructural. Posterior a ello, se en estados límites, ¿no? de los nervios más solicitados, y podemos verificar que de igual manera tenemos un momento resistente en ese nervio mucho mayor al solicitante. Cuando hacemos la evaluación y la consideración en estados límites, como sabemos, debemos factorizar a la capacidad resistente, lo propio factorizar a las cargas, es decir, incorporar los factores de mayoración. Y en esas condiciones también se ha hecho la verificación, es una sección dúctil. También, adicionalmente, se ha incorporado una evaluación del comportamiento dinámico. Aquí podemos ver, por ejemplo, un periodo fundamental de un caso de carga dinámica de 0,24 segundos respecto a, esta es una losa llena, es decir, hormigón con losa llena, y esta es una losa
aligerada, es decir, de nervios en dos direcciones, con un periodo de 0,35, mucho más amplio, mucho más favorable, ¿no? Menos masa, entonces un mejor comportamiento dinámico también. Eso es lo que mostramos también a los evaluadores. Un poco mostrando el proceso de construcción que se ha recomendado, es en una primera instancia, ¿no? Ejecutar las fundaciones, los muros de elevación, las columnas intermedias, crear una obra falsa, ejecutar el hormigón, que el hormigón logre la capacidad resistente especificada y luego aplicar el postensado. Esto obliga a que no se tenga situación vehicular ni ferroviaria durante su construcción. Entonces, para eso se ha previsto una ruta alterna mientras ocurre esto. Tenemos acá una vista inicial, luego les voy a mostrar la final. Esta es la vista inicial del túnel. Estamos hablando de 110, 0,110 a la progresiva 0,350, 250 metros aproximadamente de túnel. Estas son la trayectoria de los torones o los cables y algunas características constructivas. Adicionalmente, a ello se ha hecho la verificación de las fundaciones, ¿no? Las verificaciones a vuelco, deslizamiento, capacidad de portante, que hemos visto que es muy favorable en el suelo, como en los ensayos previos. Una de las ventajas que tiene ahora la modelación es que podemos además hacer una evaluación considerando interacción suelo-estructura, es decir, qué influencia tiene las deformaciones del suelo y su influencia también en la superestructura, ¿no? Entonces, además de verificar las tensiones, la losa y los muros, nos ha permitido también verificar la influencia que podría tener en la superestructura, que era el objeto de estudio fundamental. Acá podemos ver también algunas solicitaciones ya de diseño para los muros y la transferencia de esfuerzos. Es decir, es interesante porque adicionalmente al preesfuerzo que se va a aplicar, podemos verificar un otro estado tensional, porque acá en las caras laterales, con un modelo tridimensional, uno puede, y está incorporado las presiones laterales, ¿no? Las presiones laterales, que como van a estar de manera permanente, serían una especie de preesforzado por el proceso constructivo natural, porque van a estar durante toda la vida de la estructura también coadyuvando y preesforzado en alguna magnitud, ¿no? Es otro estado que también favorece a la estructura, que se ha podido realizar gracias a la modelación de este tipo. Estas son la configuración estructural. Este es el ingreso. Tiene un parapeto para que lo que es el terraplén de la pista no exista y caigan materiales y dañen a los vehículos o a la propia pista. Tenemos acá las zonas, las vigas macizas exteriores, una intermedia. Estas, además de dar continuidad al muro, a los muros laterales, lo que están constituyéndose son en muros o bloques de anclaje, ¿no? Donde van a venir las placas, los discos de anclaje y la distribución de esfuerzos, ¿no? Y evitamos también la falla del hormigón por compresión en esas zonas, incorporando esas zonas. Ahí tenemos los nervios. En esto es posible aún reducir, estuve revisando la distancia de nervios, no en el sentido transversal, pero sí en el longitudinal, podríamos reducir quizás el número de nervios, de manera que podamos reducir también en cierta medida el costo de la construcción. Este ya es el plano en planta final. En esto puedo mostrar, esta es la zona de la franja de circulación de la pista. Estamos hablando de alrededor de 45, 60 metros, que ante la posibilidad
de falla o descarrilamiento de un vehículo, se ha previsto todo un muro continuo en toda esta zona. Ya saliendo de la zona o de la franja de circulación de la pista del aeropuerto, entonces tenemos ya las columnas. A pesar de ello, estas columnas están diseñadas para soportar una carga de impacto según la norma, la AASHTO, el RFD, que nos indica que deben soportar 180 toneladas fuerza de impacto, ¿no? Entonces, adicionalmente, se está dando un concepto de redundancia al comportamiento de las columnas en esta zona, en la franja de circulación, la franja de circulación de las aeronaves. Además, al ingreso y a la salida, esto ya hablando un poquito más desde el punto de vista de seguridad, se están incorporando igual muros de protección para un posible impacto también con la infraestructura del túnel. Y fuera de lo que es el ingreso y la propia estructura, también existen elementos de protección previos al ingreso al túnel. Esta es una vista en planta, en la cual podemos evidenciar la zona con la configuración de las columnas, los muros y las vigas de soporte. Esta es otra vista definitiva de cómo se va a ejecutar. Esto es hormigón armado y esto es hormigón preesforzado. Y ya casi cerrando la exposición, estamos en tiempo. Este es el análisis de costos, que me parece muy importante mostrarlo. Este es el caso de la estructura, aplicando el preesforzado, el posttensado. Estamos hablando de un costo de 24 millones o 3.520.000, la ejecución de ese túnel. Básicamente no del túnel, sino estamos hablando solo de la superestructura, porque el resto, muros, fundaciones, van a tener similar costo, ¿no? Aunque las zapatas quizás podrían tener mayor dimensión si hacemos la superestructura de hormigón armado, porque vamos a tener un mayor peso propio. De todas maneras, sin considerar el tema de los muros o la infraestructura en definitiva, solo comparando la superestructura, estamos hablando de un ahorro importante del orden del 26%, si ejecutásemos esa misma superestructura con hormigón armado, ¿no? Entonces, el hormigón preesforzado, tenemos la idea o la teoría de que es un sistema estructural costoso. En realidad depende. En algunos casos, en edificaciones pequeñas, ¿no? Quizás de 2, 3, 4, 5 plantas, podría resultar una técnica costosa. Sin embargo, estoy haciendo una correlación, ¿no? En infraestructuras con mayores niveles, esta técnica, además de salvar luces mayores, prestaciones mayores, capacidades de estudiantes mayores, puede reducir el costo, como ocurre en este caso. Y eso es lo que en realidad quería compartirles. Por un lado, las ventajas desde el punto de vista técnico y también ahora desde el punto de vista económico. Bueno, quizás a tiempo de cerrar, no sé, saliéndome, aunque creo que preferiría escuchar algunas consultas antes de ustedes sobre lo que acabo de exponerles y mostrarles. Ingeniero Marco, muy linda su presentación, muy amplia. Saber que, sobre todo, a veces uno tiende a diseñar y a veces no se fija en los costos, ¿no? Este es un tema muy importante de ver que nuestros diseños sean lo mejor para la funcionalidad y también viendo el tema de costos. Como usted decía, hay estructuras que podrían ser de hormigón armado simplemente y otras que pueden ser de hormigón preesforzado. En esta aplicación del hormigón preesforzado en el túnel a desnivel del Aeropuerto Internacional de la ciudad de Potosí, Bolivia. Ingeniero, aquí hay una pregunta. Preguntan por qué se adoptó la sección rectangular si la parabólica o circular se optimiza los esfuerzos característicos, ya que estaría solicitado la compresión o tuvieron problemas de cota
de la calzada de la pista para adoptar la rectangular? Pregunta. Sí, exacto. En realidad, en la misma consulta están las respuestas. Esa ha sido la dificultad. La cota de rasante de la pista ya estaba muy cercana al túnel. Entonces, esto que ocurría un cambio brusco en lo que es la rigidez de la pista. Entonces, esto nos ha obligado a tener esta configuración rectangular. Perfecto, excelente. Ingeniero Marco, ha sido un gusto poder compartir con usted las experiencias, que usted nos pueda transmitir sus conocimientos de una obra tan importante como es el aeropuerto en la ciudad de Potosí. También informarles para los compañeros que están viendo la conferencia, la presentación del ingeniero Marco Singuri ya está en nuestra página web. Si se fijan el chat, ahí está figurando nuestro link de la página web. Ustedes van a la parte de conferencias, conferencistas, programación, ubican al ingeniero Marco Singuri y podrán bajar su presentación. Me parece que está en formato PowerPoint. Ingeniero Marco, ha sido un gusto estar con usted, como siempre, mostrándonos sus conocimientos, sus experiencias de una forma tan abierta y que nosotros podamos comprender de la forma como lo hemos comprendido. Sus palabras finales y alguna recomendación, ingeniero, por favor. Claro, en principio, antes quizás de despedirme, quiero invitarlos a todos los que nos acompañan a través de Zoom y a través de las redes que van acompañando esta presentación, a que conozcan Potosí. Potosí está al sur oeste de Bolivia, al igual que en Santa Cruz, al igual que en toda Bolivia. Acá los vamos a recibir todos los potosinos con los brazos abiertos. Tenemos historia, el Cerro Rico, que es una de las razones por las cuales tenemos todavía vida. Potosí como ciudad, el área minera nos fortalece. Tenemos lindos lugares, tenemos aguas termales, tenemos lagunas impresionantes en todo el territorio de Potosí. Tenemos nuestro famoso Salar de Uyuni, a cual les invito a que nos visiten. Y a tiempo de agradecer a la organización, al Colegio de Ingenieros Civiles de Santa Cruz, felicitarlos. Está muy lindo el congreso, de muy alto nivel. El honrado soy yo y espero en otra oportunidad compartir con todos ustedes. Muchas gracias, éxitos. Un saludo a la directiva de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, a toda la directiva del Colegio de Ingenieros Civiles de Santa Cruz, a los ingenieros civiles también ahí de Santa Cruz. Un saludo especial a su presidente, ingeniero Roberto. Felicidades a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Marco. Muy lindas sus fotos finales, inspiradoras para ir a conocer la tierra de Potosí. Muchas gracias.